Y para los que se conectan recién hoy, bueno, mi nombre es Damián, yo soy evangelista de la iglesia en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a continuar, ¿no?, con lo que estábamos compartiendo el día de ayer. Bueno, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 4, vamos a leer el día de hoy, Romanos capítulo 4, vamos a ver versículo 22. Si voy a leer, dice: por lo cual también su fe le fue con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí, bueno, leímos el versículo 25 de Romanos capítulo 4. Bueno, el día de ayer yo estaba contando un poco cómo había conocido la iglesia. Yo conocí la iglesia en la cárcel. La verdad esperé entrar en la cárcel, pero bueno, Dios me permitió entrar, ¿no?, por una causa que bueno, y a causa de eso, bueno, estuve un tiempo preso a los 18 años. Yo ahora tengo 31 años. Y bueno, yo ahí en la cárcel conocí la iglesia. Bueno, ese fue, como le decía recién, ayer digo, ¿no? Es un momento en el cual primera vez mi corazón empezó a querer buscar de Dios, porque yo les dije, leía como la Biblia una vez sola leí, que mi abuela me trajo, pero era una Biblia vieja, me acuerdo, y tenía como... Me acuerdo que yo empecé a leer, dije, bueno, vamos a leer un poco, a ver qué dice, y empezaba a ver las historias de Jesús, los milagros y todo, y de repente en mi Biblia apareció una cucaracha, ¿no?, porque era una Biblia vieja, era. Y cuando vi la cucaracha, no, me voy a abrir más la Biblia, no, esta Biblia no la leo más, y ya se me fue la gana de leer. Esa fue la única vez que yo agarré la Biblia. Pero cuando yo entré a la cárcel, yo me di cuenta de una cosa, ¿no? Todas las cosas yo puedo hacer, yo que se me enfermo, tomo una pastilla o cosas así, ¿no? Pero en esta situación yo no puedo hacer nada para salir en libertad. Eso me vino a mi corazón. Entonces yo, delante de Dios en ese momento, como me rendí, ¿no? Yo le dije a Dios, Señor, le digo, que yo salga de este lugar de la cárcel no depende de mí, sino que el juez tiene que darse cuenta que habían inventado una causa, ¿no?, hacia mí, sobre que había disparado a la policía y que tenía un arma, ¿no?, y que la había tirado en un lugar. Bueno, eso decía mi causa judicial, y por eso era que estaba preso. Y yo decía, Dios tiene que hacerle ver al juez que todo es mentira, que no había huellas dactilares en el arma, que no había pólvora en la ropa si yo disparé. Y bueno, en ese momento yo dije, Dios tiene que ayudarme, yo no puedo hacer nada. Y en ese momento quise aprender, ¿no?, la Biblia. Otras personas también me hacían oración, y así poco a poco fui viendo, ¿no? Pero ¿sabe lo que a mí me condenaba en la cárcel mucho? Era cómo yo había vivido. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios me envió acá a la cárcel? Y yo me acuerdo, le estaba contando ayer, ¿no?, que un pastor me dijo, Dios te envió a la cárcel porque vos cometiste muchos pecados. Me viste, peleaste a tu padre, desobedeciste, porque hay un mandamiento que dice, no honrarás a tu madre. Entonces ese mandamiento nunca me dijo ese pastor ahí, de que estaba, no sé qué era, pero estaba ahí preso, medio raro también preso, por un delito, ¿no? Nunca le pregunté, ¿no?, pero ahora que me pongo a pensar, no sé bien qué pasó, pero sé que por predicar el evangelio no era, ¿no? Pero bueno, no importa. Él me decía eso, ¿no?
como que Dios me castigó. Entonces yo diariamente, ¿qué hacía en la cárcel? Me arrodillaba. Me acuerdo que yo iba con una frazada porque ustedes saben, mucho tiempo uno está arrodillado y le duele la rodilla, ¿no? Como orando, ¿no? Así como 1 hora, 2 horas. No sé bien como le digo, cuántas horas. Me acuerdo, creo que varias veces, como hasta toda la madrugada, orando. Porque yo me había puesto en un pabellón que era cristiano, y que ahí leían la Biblia, tenían más tiempo, ¿no? Que en un pabellón de población que se están acuchillando, que están así peleando, no nada que ver. No, no, me fui a un pabellón cristiano que leían la Biblia y así era más, uno podía buscar más de Dios, ¿no? Pero me acuerdo que hasta las 6 de la mañana orando en un grupo de 11, 12 éramos, y de 12 a 3 oraba un grupo de rodillas en la oscuridad. Y así llorando, y me acuerdo que yo siempre le pedía perdón a Dios. Dios, por favor, yo hice mucho mal a mis padres, nunca quise escuchar la palabra, así yo viví, Señor, que me perdone. Yo ignoré mucho a Dios, nunca honré a mi padre, a mi madre. Y así, ¿no? En ese momento uno tiene que orar como media hora, ¿sí, no? Entonces se acuerda todos sus pecados, ¿sí? Cuando yo también hice tal cosa, tal había robado, tal persona, a mi abuela le había sacado plata. Y más me acordaba, entonces como nunca se terminaba, ¿no? Entonces, Dios que me perdone todos mis pecados, yo soy una persona muy mala. Y así era siempre lo mismo, ¿no? Porque me habían enseñado así ahí los presos, ¿no? Los presos que estaban en la cárcel, que eran cristianos, creían en Dios. Pero una vez yo me encontré con un hermano que se llama Jorge. Es un hermano acá de Buenos Aires, de la iglesia Buenas Nuevas, en la que yo ahora soy miembro. Y ese hermano se encontró con mi padre primeramente, ¿no? Porque él entraba a la cárcel a visitar a un preso, que ese preso era mi compañero de celda, era. Y mi padre también entraba a la cárcel, pero a verme a mí, que yo estaba preso. Y en la fila se encontraron. Mi padre estaba muy quebrantado, no sabía por qué me había pasado de esa manera, sufría mucho, gastaron mucho dinero en los abogados, querían vender su casa para sobornar al juez y así, ¿no? Era una situación muy desesperante porque no sabían cómo, yo tampoco sabía, nadie podía hacer nada en ese momento, ¿no? Y toda mi familia empezó a leer la Biblia, a buscar una iglesia, así. Entonces, como ese hermano se encontró con mi padre y lo vio así, medio triste, así, le dijo, y le vio, pero le había visto una Biblia en el brazo, ¿no? Le dijo, ¿usted es cristiano? Le dijo, sí, yo voy a una iglesia. Y ahí el hermano de nuestra iglesia, ahora, ¿no? En la que soy evangelista, eh, ahí le predicó el evangelio, porque tenía que esperar 3 horas a que mi madre salga de la cárcel, porque mi madre también me visitó y las mujeres salían 3 horas después, o sea, se podían quedar más tiempo en la visita, ¿no? Cuando me venían a visitar a mí. Y ahí le predicó el evangelio 3 horas, mi padre recibió la salvación y quiso conocer la iglesia. Anteriormente iba a otra iglesia también, ¿no? Pero conoció la iglesia y recibió la salvación. Se dio cuenta que no era salvo, entonces escuchó el evangelio y después ese hermano me vino a predicar a mí. Yo lo hacía pasar como mi tío. Hacía un papel al jefe del penal, al director, y él me autorizaba para que lo entre, así, ¿no? Para que me visite. Y él 3 sábados me compartió el evangelio. eh, Mintiéndole al jefe penal, ¿no? Porque yo le ponía, él es mi tío, porque pueden pasar padres, familiares directos, padres y hermanos, pueden pasar. Él me predicó 3 sábados, ¿no? Como 2 horas. Y yo me acuerdo que él me decía, no sé si ustedes atrás mío ven como globo terráqueo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que lo ven acá. Ahora le voy a mostrar porque no sé si se ve. Pero él me acuerdo que me había hablado sobre esto, ¿no? Porque ustedes ven como nuestro planeta, ¿no? Creo que ahora y ahora
Yo estoy acá, Buenos Aires, ¿no? Acá. Ahí se ve, ¿no? Buenos Aires, hay otros que están en, ¿no? Dijeron Colombia, arriba. México, ¿no? Más arriba. Otros Texas me dijeron también, ¿no? Texas, Estados Unidos. Oregón creo que también me dijeron. Muy lejos, ¿no? Yo estoy acá abajo de todo. Acá, ¿no? Estoy acá abajo de todo. Bueno, eso, no, estamos yendo de tema, ¿no? Pero este globo terráqueo él me hizo un ejemplo, ¿no? Porque él me decía, mirá, dice, este globo terráqueo, vos viéndolo vas a ver que tiene una pequeña inclinación, ¿no? Este sería como la base, ¿no? Y ustedes ven que está así como medio inclinado, así, ¿no? Bueno, ahí exageré, ¿no? Pero así, derecho, está inclinado. Ustedes saben que tiene 23 grados, 5, si no me equivoco, de inclinación del planeta. Y él me acuerdo que me decía, ¿no? Me decía, este globo terráqueo y como está chueco, ¿no? Está inclinado. Y él me decía, por eso delante de Dios ninguna persona puede presentarse recta o derecho delante de Dios. Dios mira a toda la persona que está en esta tierra, está todo inclinado. Está todo inclinado hacia dónde? Hacia el pecado. Está inclinado hacia la carne. Por más de que uno quiera cumplir todos los mandamientos de Dios, si ya está inclinado, y ahí la Biblia dice, ¿no? ¿Quién podrá enderezar? Dice, ¿no? En la Biblia. En Eclesiastés y en Proverbios, dicen los dos. Dice. Entonces, ahí yo me di cuenta, es verdad. Porque yo, escuchando el Evangelio, me di cuenta que en la Biblia no existe solamente 10 mandamientos, sino que en total existen 613 mandamientos. Y uno para ser perfecto y santo, y tiene que cumplir todos los mandamientos, del primero hasta el último. La Biblia dice que si falla uno, dice que se hace culpable de todos, dice. O sea, Dios le toma como que no cumplió ninguno. Entonces yo estaba intentando presentarme delante de Dios ¿cómo le digo? Como íntegro, así, ¿no? Como santo y justo. La verdad como era imposible, ¿no? Porque ahí en la cárcel había pelea, me enojaba con uno, me robaban, yo también a veces robaba porque me robaban mis cosas. No puedo cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces, después, entonces el hermano me dijo, me compartió una palabra, ¿no? Me gustaría compartir. Bueno, ahí yo empecé a darme cuenta, ¿no? En realidad, de verdad, no puedo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, con este versículo yo entendí el Evangelio. Pude darme cuenta de algo que estaba haciendo como mal, ¿no? Que estaba diferente a la palabra, como equivocado. Acá dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Cuando él me leyó esta palabra, yo pude darme cuenta que Dios me había santificado, que Dios había limpiado todos mis pecados. Entonces el hermano me dijo, ya Jesús te santificó hace más de 2000 años, me dijo. En ese momento Él perdonó todos tus pecados, me dijo. Y entonces me preguntó, ¿no, vos sos santo o no? Y sí, la Biblia dice que yo soy santo, entonces la Biblia es la verdad. Entonces fui santo. ¿Por qué? No es que soy santo por cumplir los mandamientos, ser bueno, poder como ayudar al prójimo o de diferentes maneras uno intenta ser bueno y santo, ¿no? Más si uno está en la iglesia, ¿no? Yo escuché mucho como vamos camino a la perfección, pero en realidad por su obra nunca puede ser perfecto. También una frase, ¿no? Yo había escuchado como sin la santidad nadie verá al Señor, dice también la Biblia. O sé santo porque yo soy santo. Entonces la persona esa palabra lo toma como que lo quiere cumplir con su esfuerzo.
quiere tratar para ser santo, tratar para ser perfecto. Pero en realidad la Biblia es un libro que todo lo que Dios dijo, y Dios ya lo hizo en realidad. No es que nosotros lo tenemos que hacer, sino que Dios ya hizo todo para que seamos perfectos, y Dios también hizo todo para que nosotros seamos santos. Porque por eso vino Jesús a este mundo, porque nosotros no podíamos ser santos por nuestra obra, entonces por eso vino Jesús, para que nosotros seamos santos. Muriendo en la cruz, Él nos iba a dar su santidad, limpiando todos nuestros pecados, y nos dejaba limpios, santos. Pero si nosotros podíamos ser santos por nosotros mismos, podíamos ser justos por nosotros mismos, o perfectos por nosotros mismos, entonces no hacía falta que venga Jesús, porque nosotros podíamos alcanzar la santidad y la perfección. Pero la Biblia dice que en esa voluntad, dice, ¿no? Acá el versículo 10 de Hebreos 10, capítulo 10, dice, en esa voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Usted conoce la Biblia, en la Biblia dice, hay un versículo que Jesús enseñaba a orar a sus discípulos, le decía que se haga la voluntad así como en el cielo, también en la tierra, dice. ¿Qué quiere decir? Jesús estaba pidiendo a los discípulos no que repita la oración, ¿no? Sino que lo más importante, porque la voluntad de Dios era que Jesús muera en la cruz, para eso lo envió a Jesús, ¿no? Entonces, esa voluntad Dios ya la tenía establecida en el cielo, ya estaba como decidido, podemos decir, hacerlo, y solo que faltaba que se cumpla en la tierra, que muera Jesús. Por eso Jesús enseñaba a orar a los discípulos le decían, y Señor, ¿cómo tenemos que orar? Así. Y Jesús le dijo lo primero, ¿no? Yo tengo que morir en la cruz, quiso decirle. Ustedes oren así, que se haga la voluntad en el cielo, así también en la tierra, le dijo. Entonces, que Jesús muera en la cruz, eso significa. Eso era para que pueda ser perdonado sus pecados. Entonces, acá dice, en esa voluntad, dice, ¿no? Somos santificados. Entonces, todo lo que están escuchando acá, la Biblia les dice, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, que fue esa voluntad de Dios, ya ustedes fueron santificados. No es que tienen que hacer algo para ser santos, o no es que tienen que, en un futuro lejano o cercano, van a ser santos, sino que la Biblia dice, en el momento que murió Jesús, dice que ya les hizo santos. Entonces, acá dice, mediante qué, dice, ¿no? Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Significa, no es que nosotros somos santos por nuestras obras, ¿no? Acá no dice, en esa voluntad somos santificados mediante nuestro esfuerzo, o nuestro buen corazón, o mediante nuestras obras. No, acá la Biblia no dice eso, sino que dice mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces ya nosotros ya fuimos santos, para Dios nosotros somos santos, solo tenemos que aceptarlo. Hay muchas personas que no aceptan, que ya son santos por la muerte de Jesús. Entonces por eso trata para ser santo por su obra, tratando de cumplir los mandamientos, tratando de ser bueno, tratando de ayudar al prójimo, pero en realidad no necesita, porque ya Jesús ya hizo para que seamos santos. Otra persona también piensa, ¿no? Como también, sí, nosotros somos santos, es verdad, pero nosotros si pecamos ya dejamos de ser santos. Así alguna persona también piensa, pero acá la Biblia, ¿qué dice? Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice. ¿Qué quiere decir? Con una sola ofrenda hizo santificado, dice, a todos nosotros. Dice, ese sacrificio alcanzó de un solo sacrificio por nuestro pecado, alcanzó para limpiar el pecado, millones y miles de pecados que nosotros vamos a cometer en el futuro también. No solamente los pasados, sino que los presentes y los futuros también. Alcanzó con un sacrificio, ya limpió todo para siempre. Hasta el último hombre que venga a este mundo, ya Jesús limpió su pecado. Entonces yo esa palabra acepté, yo dije, entonces yo soy santo también, dije. Para siempre acá dice. Y eso no se puede cambiar, ya Dios lo dijo. Mañana voy a leer, me va a decir de nuevo, soy santo una vez para siempre. Entonces yo volví a la cárcel, me acuerdo, terminando la visita, volví al pabellón y le empecé a contar, ¿no? A mis compañeros de celda, no sabés, yo escuché esta palabra y yo soy santo, ¿vos también sos santo? No, nosotros no somos santos, me decía. Le preguntaba a otro, ¿vos sos pecador?
Y sí, somos todos pecadores, pero yo escuché una palabra, nosotros somos santos, no tenés que decir que somos pecadores. Y me decían, los presos me decían, pero si vos sos santo, entonces ¿por qué estás en la cárcel? Me decían. ¿Por qué estás acá? Me decían. La persona no podía como entender, ¿no? No puede aceptar. ¿Por qué? Porque piensa que para ser santo es por medio de su esfuerzo y su obra. Pero en realidad uno quiere ser santo por su esfuerzo o su obra, es imposible. Por eso después yo participaba en las reuniones que venían unos pastores de una iglesia pentecostal, creo que eran, venían a predicar a la cárcel donde yo estaba. Yo participaba porque pensé que todos pensaban igual, ¿no? que yo. Pero me acuerdo que cuando terminó la reunión esa, en la cárcel, en un pabellón, me enseñaban a orar, ¿no? O sea, nos hacían repetir una oración. Decía, bueno, repitan conmigo, vamos a terminar la reunión, repitan conmigo, vamos a orar. Señor Jesús, y todos repetíamos, Señor Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestro pecado, porque nosotros pecamos contra el cielo, contra ti. Y así todos teníamos que repetir. Pero cuando yo me acuerdo que al principio sí yo repetí, yo dije, Señor Jesús, y después él continuó y dijo, perdona nuestros pecados. Entonces cuando él dijo eso, éramos como, no sé, como 100 presos en el pabellón, y yo como, ¿cómo le digo? Como, aunque todos repitieron, pero yo no, dentro mío dije, pero yo, ¿por qué estoy pidiendo perdón? Si ya Jesús ya me perdonó hace 2000 años. Y no podía repetir esa oración, porque ya había entrado esta palabra, ¿no? Que yo hoy le leí, en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Ya me hizo santo, una vez para siempre. Entonces, ¿cuándo Él me perdonó? Ya hace 2000 años me perdonó. Entonces, en ese momento yo empezaba a predicar, ¿no? Esa palabra que había escuchado, compartir, ¿no? Mi testimonio y cómo había hecho para ser limpio de mi pecado. Pero nadie me creía en la cárcel. Finalmente, bueno, después yo salí, ¿no? A las 3 semanas, creo, el juez se dio cuenta de que yo no había disparado contra la policía, de que no tenía ningún arma, porque hicieron las pericias y todo, y el juez se dio cuenta que yo estaba siendo culpado de algo que no había hecho. Y en ese momento yo salí en libertad, ni esperaba salir yo, porque me habían negado prisión domiciliaria, me habían negado el beneficio de la pulsera magnética que te ponen en el pie para estar preso en tu casa, ¿no? Me negaban todo, excarcelación, por fianza, ¿no? O sea, pagando, ¿no? Puedes salir de la cárcel pagando, o esperar el juicio en la calle, ¿no? O sea, en libertad. Me negaban todo así. Pero mi abogado me dijo, el juez te está llamando, me dice, no sé para qué va a ser, pero yo voy a pelear a prisión domiciliaria, porque vos tenés 18 años, vos nunca entraste en la cárcel, vos estabas trabajando, estabas estudiando, entonces te tiene que dar ese beneficio, me decía. Pero el juez, cuando nos encontramos con el juez, el abogado, el fiscal, mi primo también que estaba ahí, como el juez dijo, no, esto según los testimonios y todo lo que pasó, es claro que no, que vos no cometiste tal acto, sino de disparar, porque no se encontraron pólvora en tu ropa, también huellas dactilares no se encontraron en el arma que te culpan, entonces esto es mentira, dice, me acuerdo bien clarito que me dijo. Y se le va a abrir una causa a los policías y a la gendarmería que te culparon, se le va a abrir una causa y se le va a sacar de la fuerza. O sea, como le despidieron de su cargo a los que habían mentido, ¿no? Y así salí de la cárcel. Después yo me enteré, ¿no? Que acá el pastor Gabriel, quien es mi pastor acá en Buenos Aires, el pastor principal de la iglesia en Argentina, él había dicho a mis padres, me dijo, Damián, me dice, no por mí, ¿no? Mi nombre es Damián. Damián va a salir de la cárcel, ¿sabe cuándo? Cuando él reciba la salvación. Porque en la Biblia sale una persona como José también, que había sido echado en la cárcel injustamente, pero Dios, ¿por qué le envió a la cárcel? Porque quería que sea gobernador de Egipto. Entonces Damián también entró a la cárcel para que reciba la salvación, porque él era muy altanero, no quería escuchar la palabra, no tenía interés nada de Dios, pero ya recibiendo la salvación ahí adentro, entonces ya Dios cumplió su propósito, entonces tiene que salir. El pastor le dijo a mis padres, cuando mis padres vinieron primera vez a la iglesia.
Y, y tal cual fue así, ¿no? Como el siervo había dicho a mis padres, yo recibí la salvación y ni mi abogado pensaba, esperaba, ¿no? Que yo salga en libertad. No, no esperaba, negado todos los beneficios. Y hasta mi abogado me acuerdo que había venido a la iglesia. Y yo le empezaba a contar, ese fue de Dios, empecé a testificarle, a compartirle, y me dijo, yo quiero conocer tu iglesia, ese Dios que te sacó, porque yo no esperaba que vos salgas, pero ese realmente fue Dios, me dijo. Y así había venido también a la iglesia acá en Buenos Aires. Entonces, de esa manera Dios me guió hacia la iglesia. Yo nunca busqué a Dios. La Biblia mismo dice, ¿no? No hay quien busque a Dios, dice. Nunca había buscado, pero Dios me permitió, me guió, ¿no? Él quería utilizarme para el Evangelio, ahora siendo como un ministro de la iglesia. Y incluso ahora, acá en Buenos Aires, estamos empezando a entrar a las cárceles para predicar el Evangelio. Y yo estoy como encargado, ¿no? De esa parte, de la educación de la mentalidad en las unidades penitenciarias, en la cárcel. Entonces, yo estoy buscando ahora, ¿no? Como también como Damián, ¿dónde está Damián? ¿No? Un Damián que esté ahí adentro, como yo estaba antes. Y yo creo que hay muchas personas que están esperando escuchar el Evangelio ahí, recibir la salvación como yo recibí, y también que lleve la vida dentro de la iglesia, también como yo. Yo ahora había visitado la semana pasada como 3 cárceles, en Ituzaingó y 2 en Merlo, que tiene 1.200 internos y otra tiene 2.400. Entonces tengo mucha esperanza ahora, ¿no? También que ese testimonio, también escuchando a las personas, también puedan recibir la salvación como yo recibí. Hoy nosotros leímos, ¿no? El libro de Romanos capítulo 4. Vamos a volver porque se está acabando el tiempo. Y no quiero que pase como ayer, que se quedó sin batería celular, entonces vamos a ir terminando. Antes ya creo que está por la mitad, pero es medio mentiroso. Porque ayer me decía la mitad y se apagó después. Vamos a leer Romanos capítulo 4, lo que leímos al principio. Vamos a leer versículo 22. Romanos capítulo 4, versículo 22. Acá dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, brevemente le voy a explicar, ¿no? Esta palabra que leí el día de hoy. Y el versículo 25 también, ¿no? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta parte que yo leí está hablando acerca de la fe que tenía Abraham. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice, ¿no? O sea, Abraham por medio de la fe obtuvo la justicia de Dios. Quiere decir, obtuvo la santidad de Dios, fue limpio de todos sus pecados. Eso está queriendo decir la Biblia, que le fue contada por justicia su fe. Él creyó que en un futuro iba a venir Jesús y iba a limpiar sus pecados. Así como nosotros creímos también que, aunque no lo vimos a Jesús personalmente, como carnalmente, ¿no? No lo vimos, pero nosotros creemos que hace 2000 años Jesús vino a este mundo y murió en la cruz. Entonces pagó mis pecados, me hizo santo, me limpió perfectamente. Abraham también lo mismo. Abraham tampoco había visto a Jesús personalmente, pero él pudo creer que en un futuro va a venir Jesús y va a limpiar sus pecados. Esa fe que él obtuvo, Dios dice que le fue contada por justicia. Dice que se hizo santo, se hizo justo y perfecto para entrar al reino de los cielos, para ser uno con Dios. Entonces, acá dice que el 23 dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, dice, sino también con respecto a nosotros, dice. También nosotros podemos tener la misma fe de Abraham, la misma justicia que recibió Abraham de parte de Dios, también nosotros la podemos obtener. ¿Cómo? Acá dice, esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. También nosotros hemos obtenido la misma justicia de Abraham, al creer que Jesús limpió mis pecados, me hizo santo una vez para siempre,
Esa justicia que recibió Abraham, también nosotros hemos recibido. El 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo le hago una pregunta, ¿no?, a ustedes, a ver si pueden escribir. Ya estamos terminando, no se vayan todavía. Ya vamos a terminar. Acá el versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al principio creo que todos saben, ¿no?, para qué Jesús fue muerto en la cruz. Acá dice por nuestras transgresiones, dice, ¿no? Quiere decir por nuestras iniquidades, por nuestros pecados que nosotros hemos cometido, Él fue entregado, ¿no?, como un sacrificio para pagar ese pecado, esa deuda del pecado que teníamos. Entonces Él pagando y lo hizo para limpiarnos, ¿no? Pero acá dice después de la acá como dice y resucitado, dice, para nuestra justificación. O sea, ¿por qué Jesús habla un poco general, ¿no? O sea, nosotros podemos ver muchos versículos de la Biblia, ¿no?, para profundizar esto. Porque Jesús tuvo que resucitar. Acá, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué Él resucitó? ¿Por qué tuvo que resucitar? Dice, para nuestra justificación, dice. Ustedes saben, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En la escuela, de nuevo al colegio y no repetir de año, es presentando un justificativo de por qué yo falté a la escuela. Y me acuerdo que yo tenía que presentar eso sí o sí. Si yo no presentaba ese justificativo, entonces yo como no podía entrar a la escuela, me hacían repetir de año. Sí o sí tenía que traer ese papel médico que dice, Damián faltó 30 días como a la escuela porque, no sé, le pisó un auto y se quebró su pie y estaba enyesado, no podía caminar. O sea, lo firma el doctor y ese yo le muestro. Directora del colegio, mire, esta es el justificativo. Entonces ya leyendo, viendo la firma, todo, entonces bueno, va a ser aceptado en el colegio. Le perdonamos sus inasistencias del colegio y bueno, ahora puede de nuevo estar en la escuela, ¿sí, no? Sí o sí yo tenía que traer ese papel a la escuela. Si yo no traía ese papel, imposible poder entrar de nuevo a la escuela. Ya me hacían repetir, ¿no? Venía en diciembre, tenés que rendir todas las materias. Tenés que tomar examen, si vos no aprobás vas a repetir de año. Entonces, así me decían. Entonces también Jesús tuvo que llevar un justificativo. Él tenía que resucitar. Para presentarse delante de Dios, llevar como un justificativo, como un papel, ¿no? Como un papel médico, podemos decir. Tenía que llevar al cielo ese papel. ¿Sabe cuál es ese papel? Como ese comprobante, ¿no? Podemos decir. Ese comprobante es su cuerpo. Porque Jesús, ustedes saben, cuando resucitó, un discípulo, se llama Tomás, él decía, si yo no veo a Jesús y no toco su herida de su costado, yo no voy a creer, dice. Así dijo. Y Jesús resucitó con otro cuerpo. Porque la Biblia dice, ¿no?, que cuando nosotros resucitemos también vamos a tener otro cuerpo. Ya este cuerpo que nosotros tenemos no lo vamos a tener, va a ser otro cuerpo. Entonces Jesús resucitó y se presentó como otro cuerpo, tenía otra persona, parecía. Pero le dijo, Tomás, mirá, tocá, porque como le empezó como a exhortar, ¿no? Ahí le dio una enseñanza también, ¿no? Pero Jesús tiene sus marcas le dijo que tiene que creer, le dijo, ¿no?, en simples palabras, para no explicarle en sus manos, en sus pies, en su costado, cuando le clavaron la lanza, tiene todas las marcas, tiene todo lo que le dijo, ¿no? Tiene que creer. ¿Y por qué? Ese es como un papel justificativo del médico. Cuando él se presente delante de Dios, y nosotros también va a haber como un juicio, ¿no? Y vamos a estar personalmente delante de Dios, y ahí va a estar Satanás también, va a empezar a acusar a nosotros. Damián cometió tantos pecados, hizo tal cosa, entonces no tiene que entrar al cielo. Pero Jesús va a decir, sí, es verdad, Damián hizo tal cosa, pero yo, como siendo su abogado de Damián, tengo las pruebas
las cuales muestran que, aunque sí él cometió tanto pecado, pero ya fue limpio de sus pecados. ¿Cuál es la prueba? Acá mis manos que tienen el agujero y mi costado, mis pies. Esta es la prueba la cual yo tengo que demuestra que fue limpio de sus pecados, que yo morí por él en la cruz. Acá está la marca. Entonces, ¿Dios qué va a decidir? Entonces Damián es justo. Damián puede entrar al reino de los cielos, pase al reino de los cielos. Así va a ser. Quiero que todos ustedes también tengan esa seguridad de que en el juicio de Dios, cuando estemos delante de Dios en el juicio, ustedes tienen que tener bien claro que van a ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Ahí va a estar Jesús con las pruebas. Porque ustedes saben, un juicio muy importante, las pruebas. Yo cuando salí de la cárcel, por las pruebas de la huella dactilar en el arma, que no encontraron, eso fue algo muy importante que el juez tomó como me liberó de la cárcel, ¿no? Porque no había huellas. Estaba esa prueba y después la prueba era de la pólvora en la ropa. Pues yo disparé, tengo que tener pólvora en mi ropa. Entonces no encontraron. Entonces, conforme a esas dos pruebas, entonces me liberaron de la cárcel. Entonces Jesús también tiene esas pruebas también, ¿no? En su cuerpo. Va a ser su abogado, le va a defender. Satanás le va a querer llevar al infierno, ¿no? Él cometió pecado, no puede entrar al cielo. Tiene que ir al infierno. Pero Jesús va a decir, no, yo tengo acá las pruebas. Él ya... Acá está la prueba. Está los agujeros en mi costado, en mi mano, en mis pies. Entonces, en ese momento ustedes van a poder entrar al reino de los cielos. Por gracias a las pruebas que tiene Jesús. Por eso acá la Biblia dice que fue resucitado para nuestra justificación. Él llevó como un justificativo, que es las huellas que tiene en su cuerpo de que fue clavado en la cruz. Y eso va a mostrar a Dios, que es el juez, y ustedes van a poder entrar al reino de los cielos. Estoy muy agradecido conocernos. Y bueno, que podamos también compartir más, ¿no? En otro momento. Agradecido, ¿no? Que me permite poder compartir con ustedes, aunque no lo puedo ver, bueno, por foto ahí o por... Así que bueno, les agradezco el tiempo que están acá conectados y bueno, que tengan buen mensaje, pero espero que algún día puedan venir acá a Buenos Aires, puedan buenas noches y bueno, vamos a orar para terminar. Si voy a orar. Señor, le agradecemos este día que usted nos permitió poder compartir su palabra junto con los que están conectados, Señor, a la cuenta de TikTok viendo el vivo. Le agradecemos, Señor, que usted nos ha limpiado de nuestros pecados, Señor. Nosotros no hemos hecho nada para ser limpios, para ser santos, Señor. Usted había hecho todo para nosotros. Por eso le agradecemos, Señor, que usted nos ha hecho como justo, Señor. Realmente nosotros éramos personas que no podíamos entrar al reino de los cielos, pero usted nos ha salvado, nos ha limpiado. Por eso le agradecemos, Señor. Tenemos esa seguridad, Señor, de que nosotros en ese juicio vamos a ser justificados por las huellas de Jesús, Señor, que tiene en su cuerpo, de que Él ha muerto por nuestros pecados y nos ha limpiado en la cruz, Señor. Le agradecemos. Que por favor cada uno de los que está escuchando, todos los que están conectados, Dios les bendiga. También todos nos podamos encontrar en el reino de los cielos, Señor. Por favor, que en ese lugar nosotros podamos estar juntos. Que por favor a cada uno de los que está escuchando que le haga aceptar esa palabra y que pueda bendecir el resto de su vida que queda acá en la tierra, que pueda ser utilizado para el Evangelio. Por favor, que les guíe, que les acompañe y que dentro de la iglesia y del Evangelio que ellos puedan vivir la vida